Hola, buenas. Hoy vamos a iniciar una serie de tres entradas en el blog, en donde vamos a hablar de lo de categorías de análisis. Y bueno, pues vamos a empezar. El presente análisis aborda la interacción entre planetas y signos no solo desde la óptica tradicional de las dignidades esenciales, domicilio, exaltación, exilio y caída, sino también considerando principios más sutiles, como la concordancia de secta, las afinidades elementales, las condiciones de recepción y la influencia del sistema de la dodecategoría. Estas consideraciones permiten establecer una evaluación más precisa del comportamiento planetario dentro del orbe sublunar al integrar no únicamente la doctrina formal, sino también su resonancia fenomenológica. Cuando se analiza la afinidad de un planeta con un signo en el cual no posee dignidad esencial, es decir, se encuentra peregrino, una primera aproximación útil consiste en observar la coherencia elemental entre el planeta y el signo. Esta correspondencia puede ayudarnos a identificar si el planeta, aunque peregrino, se encuentra en condiciones favorables para expresar su naturaleza. Por ejemplo, Saturno, aun sin estar dignificado, se encuentra relativamente mejor en signos de aire que en signos de agua, debido a su afinidad con la secta diurna y la participación por triplicidad. En cambio, Marte, como planeta nocturno, se adapta mejor a signos de agua, incluso en Cáncer, signo de su caída, siempre que se trate de una carta nocturna. Esta lógica se erige en primer término por la secta. Los signos diurnos son más favorables para los planetas diurnos y los signos nocturnos para los planetas nocturnos. La triplicidad de secta es un criterio fundamental. Saturno tiene fuerza en signos de aire, Acuario, Libra y Géminis, mientras que Marte se debilita en signos de aire, aunque no necesariamente por dignidad, sino por discordancia de secta. Los signos deben ser entendidos como modulaciones de la luz solar a lo largo del ciclo anual, es decir, como frecuencias que polarizan de forma específica la sustancia sublunar. Esta visión implica una concepción más dinámica de la relación entre planeta y signo. Lo que un planeta hace en un signo es modificar la frecuencia de ese medio, provocando resonancia cuando hay afinidad o interferencia cuando hay discordancia. Cuando esta resonancia es perfecta, el planeta se encuentra en domicilio. Cuando la frecuencia que porta no sintoniza con la del signo, el planeta altera el medio de forma disonante, pudiendo afectar negativamente incluso planetas que se encuentran en otras regiones del zodiaco si están unidos por el orbe sublunar. En este sentido, la relación entre planeta y signo no es estática ni meramente posicional, sino que depende de una sintonía de frecuencias, de la luz directa y reflejada, de las condiciones del medio atravesado y de la calidad de esa luz filtrada a través del signo como lente. Existen relaciones especialmente significativas entre los signos regidos por los mismos planetas. Venus, Mercurio y Saturno, por ejemplo, rigen signos tanto de aire como de tierra, lo cual indica una sintonía entre estos elementos. En contraposición, Marte, Júpiter, el Sol y la Luna se reparten entre fuego y agua, marcando otra clase de polaridad. Estas simetrías estructurales permiten construir un mapa de coherencias internas, en el cual la afinidad elemental refuerza o debilita las potencialidades planetarias. Además, debe considerarse el grado de consonancia entre un planeta y el signo en el que se encuentra, no solo por regencia y exaltación, sino también por su capacidad de combinarse con el regente del signo. Esto incluye factores como la posición superior, la entrega de naturaleza, la recepción mutua, la doriforia y la testificación, lo que llamaríamos epimartiria, o mejor dicho, así la llamaban los griegos. La conjunción o aspecto entre un planeta y el regente del signo en el que se halla puede incrementar notablemente su potencia o, por el contrario, revelar una tensión estructural. Desde la óptica de la astrología helenística se puede afirmar que un planeta está siempre en alguna forma de dignidad, aunque no se trate de una dignidad esencial tradicional. Esta idea se sustenta en la doble proyección de cada planeta. El signo fijo representa su ser y el signo móvil representa su expresión. Aun cuando un planeta no esté en su propio signo, sigue expresando lo que representa por naturaleza, aunque lo haga a través de un filtro más o menos distorsionado. Entre todos los factores que pueden orientar la evaluación de la posición de un planeta en un signo, el más decisivo es la concordancia por sector. Esta coherencia entre la naturaleza del planeta y el régimen lumínico del signo en el que se encuentra, diurno o nocturno, condiciona profundamente su desempeño.
Así, Júpiter en Sagitario, signo diurno de fuego, se encuentra más potente que en Piscis, signo nocturno de agua, pese a regir ambos. Análogamente, Saturno se manifiesta con mayor eficiencia en Acuario que en Capricornio, en parte porque el aire es un medio más afín a su luz directa que la Tierra, que es más densa y opaca. Más allá de los criterios clásicos, es imprescindible considerar la dodecatemoria, es decir, la experiencia fenomenológica de una dignidad planetaria. La dodecatemoria designa el modo en que se experimenta la condición de un planeta, no en el lugar zodiacal que ocupa por posición literal, sino en aquel donde se proyecta su lado de la dodecatemoria, es decir, el sector zodiacal donde se manifiesta su resonancia. En el caso de Venus y Júpiter en Escorpio, por ejemplo, con una dodecatemoria en Libra, podríamos a partir de ese ejemplo mostrar este fenómeno. Aunque los planetas estén técnicamente en exilio y en caída, si la dodecatemoria se proyecta hacia un signo afín como Libra, la experiencia subjetiva puede ser la de una conjunción armoniosa vinculada a la casa sexta. Si, por ejemplo, tenemos un ascendente Tauro y Libra se encuentra en el sexto lugar. Esto permite explicar por qué ciertas personas manifiestan las virtudes simbólicas de un planeta como si estuviera dignificado, aunque técnicamente no lo esté. Una conjunción de Venus y Júpiter exaltados en la casa séptima puede no manifestarse como una exaltación literal si la dodecatemoria del conjunto se proyecta hacia Virgo. En este caso, el sujeto tenderá a reproducir vínculos relacionales en los que se degrada, elige a personas emocionalmente dependientes o adopta roles desproporcionadamente entregados a pesar de poseer técnicamente una configuración altamente benéfica. Esta tensión entre exaltación y caída dodecatemórica se manifiesta como una oscilación entre el ideal romántico y la realidad narcisista. En este tipo de dinámicas, la exaltación formal se matiza por una resonancia lunar que responde a signos de exilio o caída, activando aspectos inconscientes que subvierten la expresión natural del planeta. Para clarificar el ejemplo anterior sobre la proyección dodecatemórica, recurriré a una carta con ascendente en Virgo y conjunción entre Júpiter y Venus en Piscis en la casa séptima. Esta conjunción por sí sola podría ser interpretada como una poderosa promesa de fortuna y armonía en las relaciones, al implicar dos planetas benéficos en estado de dignidad, Júpiter en domicilio y Venus exaltada. Sin embargo, la interpretación no puede detenerse ahí. Es necesario atender a la estructura simbólica que estos planetas representan en relación con el resto de la carta. Venus, regente de la casa 9, se encuentra implicada en experiencias de revelación interior, autarquía y búsqueda filosófica. Su ubicación en la séptima casa a través del signo de Piscis establece un nexo entre el vínculo erótico y el sentido de plenitud personal, reforzando la idea de que las relaciones tienen para esta persona una carga espiritual muy profunda. Además, Libra en casa 2 proyecta un fuerte componente de autoevaluación y de valoración que depende en gran medida del modo en que el otro responde a sus gestos, cuidados y visión ética de la vida. En esta misma carta, Júpiter, que rige también la casa cuarta, Sagitario, participa en esta conjunción con Venus, de modo que el linaje, las raíces familiares y la experiencia subjetiva del hogar están profundamente teñidas por la manera en que esta persona vive sus relaciones. La séptima casa entonces se convierte en el crisol donde se negocian no solo los vínculos afectivos, sino también el sentido de identidad y pertenencia, la integración de las creencias y la coherencia entre el mundo interior y la vida compartida. La conjunción Júpiter-Venus se interpreta, por tanto, como una articulación compleja de elementos. La 9 a través de la 2 en la 7, la cuarta a través de la 7 y la undécima a través de la décima, cuyo regente es Saturno en Aries en la octava. Este entramado genera un tejido de sentidos que solo puede evaluarse plenamente si se incorpora la noción de dodecatemoria, es decir, la proyección fenomenológica de la configuración sobre otro signo, en este caso Virgo, por el lado dodecatemórico. La dodecatemoria en Virgo introduce una tensión, aunque formalmente Venus y Júpiter están dignificados. Su resonancia fenomenológica se proyecta hacia un signo donde ambos se encuentran debilitados. Esto puede manifestarse, por ejemplo, en una tendencia inconsciente a sacrificar el propio deseo en nombre de una ética relacional que pone el bienestar del otro por encima del propio. La exaltación y el domicilio se ven matizados entonces por un clima psíquico
que tiende a la sobreadaptación, a la dependencia emocional o a la búsqueda compulsiva de validación. Al profundizar en la naturaleza de las dodecatemorias o décimas partes, se revela un principio estructural de enorme importancia. Cada signo zodiacal puede considerarse como una lunación, es decir, un ciclo completo de 30 días. Si este lapso se divide en 12 partes iguales, se obtienen 12 microsegmentos de 2 días y medio cada uno. Cada uno de estos fragmentos o decatemorias representa simbólicamente un signo del zodiaco contenido dentro del signo mayor. Así, cada signo porta en su interior un microzodiaco. Los primeros 2,5 grados del signo pertenecen al mismo signo. Los siguientes 2,5 grados al signo siguiente y así sucesivamente, hasta completar la rueda zodiacal. Esta estructura permite comprender cómo cada grado tiene una impronta adicional que modula su expresión. Por ejemplo, un planeta situado a 3 grados de Tauro no solo está en Tauro, sino también en la dodecatemoria de Géminis, lo que aporta una tonalidad mercurial a su manifestación. La Luna desempeña un papel central en esta lógica. Su tránsito mensual recorre todos los signos a razón de aproximadamente 2,5 días por signo, reflejando con precisión la duración de cada dodecatemoria. Esta coincidencia no es arbitraria. La Luna, como principio de la memoria y de la experiencia y fautor de la experiencia fenoménica o fautora de la experiencia fenoménica, estructura nuestra percepción del mundo en ciclos temporales. Así como el Sol representa la fuente de emanación luminosa y Saturno el límite de estructuración trascendental, la Luna es el medio por el cual esa luz filtrada se convierte en experiencia, emoción y recuerdo. La relación de la Luna con las dodecatemorias no es simplemente técnica, sino que es arquetípica. Ella es la matriz de la temporalidad sensible y el recipiente que acoge las formas solares y las fija en la carne del tiempo. A través de sus fases, la Luna configura una memoria que no es puramente intelectual ni discursiva, sino visceral, instintiva y afectiva. Es una memoria que vive en el cuerpo y que da lugar a las modulaciones emocionales del alma encarnada. Cada planeta tiene su revolución, es decir, su ciclo completo de retorno. En particular, el ciclo de Saturno puede ser entendido como la suma de 360 lunaciones, lo que establece una correlación simbólica profunda entre Saturno y la Luna. Si la Luna representa el devenir fenoménico, el flujo de lo que aparece y desaparece, Saturno simboliza la totalidad, perdón, la totalidad de ese devenir como estructura formal del tiempo. Saturno, entonces, integra la memoria lunar en una arquitectura de sentido trascendental, elevando el fenómeno a nivel de inteligible. Esta articulación de niveles, Luna, Sol, Saturno, representa en clave platónica la relación entre el mundo sensible, la luz inteligible y la estructura formal de los universales. El Sol es la primera emanación, la fuente de luz que proyecta sentido. La Luna es el espejo que recibe, modifica y distribuye esa luz en el mundo sublunar. Y Saturno es el principio que organiza y trasciende ambos, sirviendo como intermediario entre lo contingente y lo eterno. Desde esta perspectiva, la dodecatemoria no es una mera subdivisión matemática del zodiaco, sino que es un instrumento que permite comprender la inscripción microcósmica del alma en el tiempo, articulando memoria, percepción y estructura. La Luna, al recorrer estas microfranjas, activa el registro de la memoria ancestral, la casa de la tradición védica, inscribiendo en cada instante un eco del todo. El zodiaco se vuelve así una imagen viviente del alma en su devenir, un lenguaje del tiempo, donde cada signo, cada grado y cada fracción testimonia la oscilación entre lo uno y lo múltiple, entre la forma y su sombra, entre el ser y su memoria. El ciclo de Saturno, estructurado en 360 lunaciones, no solo marca la cronología biológica de la existencia, sino que traza un puente entre el devenir individual y las leyes trascendentales. Un ser humano que vive 84 años, divididos en 3 periodos de 28 años, recorre 3 ciclos, por lo tanto, saturnales. Cada uno de estos ciclos representa una fase en la progresiva vinculación del ser con su dimensión más elevada, permitiendo al alma desplegarse en la temporalidad con un cierto sentido. Saturno, como guardián del umbral, es el punto donde la conciencia divina, el nous, se coagula en forma, articulando el acto creador del demiurgo. Capricornio es un signo móvil de tierra y es domicilio de Saturno, y representa esta encarnación estructurante, el momento en que lo eterno se limita para hacerse habitable. En este marco, la Luna adquiere una importancia central como cronocrator del mundo sensible.
En tanto matriz de la existencia, la Luna no solo regula las formas móviles de la naturaleza, sino que encarna la memoria viva del Agilé, la materia prima alquímica del orbe sublunar, materia que acoge y reconfigura la luz emanada del Sol y del principio divino. Cuando hablamos del mercurio alcalino y el mercurio ácido en la alquimia, estamos nombrando dos polaridades del proceso vital. Esta distinción refleja el modo en que la Luna regula los ciclos de digestión, asimilación y transmutación, tanto en el cuerpo como en el alma. La Luna es entonces memoria no tanto biográfica como arquetípica, no solo el depósito de nuestros recuerdos personales, sino la interfaz a través de la cual accedemos al archivo simbólico de la especie. La subdivisión de cada signo en 12 partes iguales, formando un microzodiaco dentro del zodiaco, no constituye un artificio geométrico o numerológico, sino un espejo de los patrones de la conciencia encarnada. Estas dodecatemorias permiten acceder a una dimensión más sutil de la carta natal, donde se inscriben las resonancias ancestrales que no derivan de la genealogía directa, sino del linaje ontológico del que participamos como humanos. En este punto es preciso introducir el concepto de campo morfogenético desarrollado por Rupert Sheldrake, que resulta de extraordinaria utilidad para comprender las dodecatemorias. Según esta visión, los comportamientos no emergen del azar o de una evolución puramente estocástica, sino de la repetición de formas exitosas de adaptación que al consolidarse configuran un campo de posibilidades. Cada especie, cada estirpe e incluso cada estructura arquetípica comparte un campo morfogenético que guía sus formas de reacción, aprendizaje y de relación con el entorno. Las dodecatemorias en este contexto operan como registros simbólicos de todos los trayectos que la conciencia ha ensayado para atravesar el campo de la existencia. La metáfora del camino desde la aldea hasta el río, donde las primeras generaciones abren sendas entre la vegetación, ilustra este principio. Con el tiempo los caminos más eficientes prevalecen, pero los trazos anteriores siguen formando parte del paisaje. Del mismo modo, la conciencia individual puede resonar con experiencias arquetípicas sedimentadas en la memoria colectiva, replicando trayectorias anteriores cuando las condiciones lo exigen. El acervo de la dodecatemoria, en tanto archivo experiencial, no remite a vidas pasadas en un sentido reencarnacionista vulgar, sino a una solidaridad transhistórica en la que cada existencia humana participa del mismo campo. Esta resonancia con trayectorias pasadas, reales o simbólicas, activa momentos críticos, patrones de respuesta que han demostrado ser funcionales a la supervivencia o al desarrollo del alma. La luna, regente de la memoria, actúa como el receptáculo de esta resonancia. Su ciclo de lunaciones no solo rige las mareas, los líquidos y los humores, sino también la evocación inconsciente de formas vividas anteriormente por otros. La conciencia solar, el principio de individuación, voluntad y luz, se articula con la luna a través de estos ciclos. Mientras el Sol representa la potencia pura, la energía en su estado más alto y abstracto, la luna encarna esa potencia en condiciones concretas, filtrándola a través del tiempo, del cuerpo y del sentir. Así como el año solar define una vuelta completa del espíritu sobre sí mismo, el año lunar, formado por 12 lunaciones, configura el modo en que esa luz se inscribe en la experiencia. Lejos de ser un error, la antigua estructura calendárica que incorporaba un decimotercer mes cada 12 años se basa en un decimotercer año cada 12 años, se basa en una comprensión cíclica del tiempo que integra lo visible y lo invisible. Este mes extra, por cada uno de los años, conforma al final de los 12 un año epagomenal y no representa un desajuste, sino una condensación simbólica de lo vivido. Es un año sagrado en el que se recapitulan, se integran y se consagran todas las experiencias que quedaron fuera de la secuencia regular. Esta visión resuena con el principio de uno en el centro que aparece en diversas tradiciones. Así, la tabla redonda del ciclo artúrico está formada por 12 caballeros más el rey en el centro, o las 12 tribus de Israel se completan con el Mesías. El año solar de 12 lunaciones encuentra su sentido más pleno cuando se reconoce que hay una decimotercera realidad que las unifica, la memoria total, el arquetipo central del principio rector. Hay que tener en cuenta que las 12 lunaciones del año en realidad no es la forma de dividir en concreto los 365 días por el ciclo de la luna. El ciclo de la luna son 28 días que si multiplicamos por 12 dan 364. ¿Mm? Con lo cual, ese decimotercer mes
Es el 13º mes que se va acumulando a lo largo, pues, de todos los años, hasta que al final tenemos un excedente de 12 meses en el año 13º. Y eso está profundamente vinculado con las dodecatemorias. Las 12 partes del zodiaco han sido utilizadas en la astrología griega, caldea, india y medieval como claves para comprender dimensiones profundas de la psique y de la experiencia. El microzodiaco contenido en cada signo revela la complejidad de las configuraciones individuales, mostrando cómo en cada grado puede condensarse una historia ancestral, una expectativa inconsciente o un gesto arquetípico. Este nivel de interpretación no puede abordarse desde una lógica cuantitativa, sino desde una lógica simbólico-cualitativa. Las dodecatemorias son fractales del zodiaco, módulos simbólicos que permiten explorar el modo en que el alma, en su viaje terrestre, reencarna no como individuo separado, sino como eco y reflejo de una trama mayor. La noción de dodecatemoria, tal como se sistematizó en la astrología babilónica del siglo V a.C., refleja una idea fundamental. Toda parte contiene en sí la totalidad y la totalidad se replica en cada parte. Francesca Rochberg recoge esta operación aritmética babilónica donde la posición zodiacal de un planeta se multiplica por 12 para obtener su dodecatemoria, una segunda posición que, aunque derivada, amplía el significado original del grado natal. Esta técnica afirma que un punto del zodiaco, al ser transformado por este algoritmo simbólico, revela su eco oculto en otra región del cielo, llevando la memoria estructural de la rueda zodiacal completa. Esta concepción encuentra su correspondencia en la filosofía hermética, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. La astrología entendida desde esta clave no describe un conjunto de posiciones estáticas, sino un sistema dinámico de resonancias homotéticas. La singladura del Sol a lo largo del año no es un trayecto lineal, sino la encarnación rítmica de un fractal. Cada estación, cada signo y cada grado reflejan la forma del todo. Es esta dimensión fractal, anticipada por los pitagóricos y actualizada con el lenguaje moderno de los fractales de Mandelbrot, la que justifica el uso astrológico de las dodecatemorias. El paso de la astrología babilónica a la helenística no supuso una ruptura, sino una integración. Entre los siglos I a.C. y III después de Cristo, los astrólogos griegos adoptaron y sistematizaron las herramientas técnicas de los caldeos. El punto de contacto inicial fue en la isla de Kos, donde Beroso, astrólogo caldeo, fundó la primera escuela griega de astrología. Muchos de sus discípulos eran pitagóricos y compartían una concepción del alma como principio transmigrante. Esta visión se extendía más allá de la doctrina de la reencarnación. Implicaba una resonancia ontológica entre todas las formas vivientes, incluyendo tabúes alimenticios que respondían a asociaciones simbólicas profundas, como por ejemplo la prohibición de ingerir habas o dejar arrugas en la cama. Estos elementos culturales no deben ser leídos como supersticiones, sino como manifestaciones de una lógica simbólica rigurosa, donde el cuerpo, el alma y el cosmos eran comprendidos como parte de la misma textura. La astrología en este contexto no era una ciencia empírica, sino una ciencia simbólica de la encarnación, donde cada parte del cuerpo, del tiempo, del espacio tenía un valor espiritual. La técnica domal misma, la división del cielo en lugares o casas, tiene su origen en los arúspices, quienes leían los hígados de los animales sacrificados. El hígado, dividido en 16 lóbulos, anticipaba el esquema de las casas astrológicas antes de su reducción helenística a 12. Esta convergencia entre aruspicia y astrología revela la continuidad de una lógica interpretativa que partía del cuerpo como mapa del cielo y del alma. Autores como Doroteo, Claudio Ptolomeo, Betius Valens, Firmico Materno y Porfirio mencionan las dodecatemorias en sus tratados, confirmando su inclusión en la praxis astrológica clásica. Sin embargo, ninguno de estos textos explica en detalle cómo interpretar estas posiciones. Sabemos que se calculaban y se consideraban relevantes, pero se nos escapa la lógica interna en su lectura, lo cual da lugar a reconstrucciones basadas en fragmentos filosóficos, papiros mágicos y asociaciones simbólicas. Fírmico Materno ofrece un ejemplo notable. Si la dodecatemoria de la luna está en trígono con la luna natal, confiere nobleza y celebridad. Si está en oposición, produce deshonra o ignominia. Esta diferencia remite a un principio fundamental. La dodecatemoria no es neutra. Su ubicación modifica la cualidad del planeta del que deriva, actuando como una suerte de doble oculto que puede potenciar, debilitar, matizar o invertir su significación.
Volviendo al ejemplo de la carta anteriormente comentada, Venus y Júpiter en conjunción con Piscis, exaltado la una, dignificado la otra, el otro, proyectan su dodecatemoria hacia Virgo, signo que ocupa el ascendente de la nativa. Aunque formalmente esta configuración debería augurar experiencias de belleza, generosidad y vínculos armoniosos, la proyección dodecatemórica en Virgo revela una tensión compensatoria. La tendencia a ser instrumentalizada en relaciones donde el sacrificio personal predomina. Esto se ve reforzada por la localización del regente de Virgo, Mercurio en Aries, en la casa octava, en conjunción con Saturno en caída. Esta combinación sugiere experiencias intensas, violentas y exigentes, donde la entrega amorosa es vivida como renuncia y la exaltación venusina se transforma en deber y autoexigencia. La dodecatemoria en este caso actúa como el índice simbólico de una memoria arquetípica que orienta la vivencia actual hacia la repetición de patrones ancestrales. En este caso podríamos interpretarlo como la activación de un campo de sacrificio femenino, una matriz donde la autoestima se construye a través de la provisión y el cuidado del otro, incluso a costa de uno mismo. En la tradición helenística, las dodecatemorias no configuran una carta paralela o secundaria, sino que se integran en la carta natal como posiciones invisibles pero activas. Cada punto significativo, planeta, parte o ascendente, tiene una dodecatemoria que actúa como un reflejo oculto, como una sombra simbólica que aporta dimensión adicional a su significado original. Esta estructura implica que la carta natal está compuesta en rigor por un conjunto de duplicidades. A cada planeta visible le corresponde un doble dodecatemórico que puede encontrarse en otro signo, en otra casa y en relación con otros planetas. Estas posiciones secundarias no generan aspectos en sentido técnico, trígono, posición o cuadratura, sino que encarnan aspectos cualitativos, dimensiones profundas que resuenan con la memoria ancestral del alma encarnada. Así, el trabajo del astrólogo no es solamente observar lo manifiesto, sino también leer lo implícito. La dodecatemoria señala no tanto lo que somos, sino lo que hemos sido muchas veces. No lo que hacemos, sino lo que hemos repetido a lo largo de los caminos que nuestros ancestros abrieron desde la aldea hasta el río. La teoría del conocimiento como anamnesis, reminiscencia de un saber anterior al nacimiento, es fundamental para comprender la lógica profunda que sustenta el uso de las dodecatemorias en la astrología tradicional. Las dodecatemorias no se limitan a una operación geométrica o aritmética. Representan la actualización de un conocimiento olvidado, el despertar de una memoria arquetípica latente. Cuando un planeta proyecta su dodecatemoria a otro signo, no se trata de una traslación espacial, sino de una evocación ontológica. Ese nuevo lugar condensa un aspecto oculto, una impronta anterior que el alma recuerda a través de la experiencia presente. Esta estructura de reminiscencia queda claramente ejemplificada por el pasaje del diálogo Menón, en el que Sócrates demuestra que un esclavo sin formación puede llegar a descubrir el teorema de Pitágoras únicamente a través de preguntas. No es que el esclavo aprenda algo nuevo, sino que recuerda a través del estímulo dialógico lo que ya sabe su alma. Este mismo proceso se activa cuando analizamos una carta natal a través de las dodecatemorias. Cada punto, al proyectarse en su dodecatemoria, nos habla de algo que la conciencia recuerda sin haberlo vivido directamente, algo que resuena en lo profundo más allá de lo biográfico. Las dodecatemorias son manifestaciones arquetípicas vinculadas a la luna, no solo por su división duodecimal del zodiaco, que reproduce el ciclo de 12 lunaciones anuales, sino porque operan como una matriz de memoria. La Luna, a diferencia de cualquier otro cuerpo celeste, mantiene siempre la misma cara dirigida hacia la Tierra. Esto no es un dato astronómico trivial. La Luna es, en este sentido, el único cuerpo celeste que ejerce una función simbólica de espejo continuo. Refleja y conserva la memoria del sistema solar como un disco electromagnético acumulando, protegiendo y filtrando las experiencias que la conciencia encarnada necesita para repetir, reelaborar o resolver. La función lunar, como soporte electromagnético de la experiencia, convierte las dodecatemorias en registros de memoria estructurada, no de recuerdos individuales, sino de patrones de respuesta colectiva heredados y sedimentados. En este punto, el paralelismo con los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake resulta nuevamente útil. Tal como una trayectoria repetida en la sabana africana se consolida en un camino firme, la repetición simbólica de ciertas experiencias humanas, amor, pérdida, sacrificio, poder, tradición, renuncia, estructura el campo arquetípico del alma. Robert Smith, en su trabajo con el Project Hindsight,
Comparó las dodecatemorias con las partes árabes. Reflejos proporcionales, microestructuras que pueden encontrarse en lugares favorables o desfavorables dentro de la carta natal. Estas posiciones secundarias no son meros duplicados de los planetas, sino manifestaciones homotéticas. Como en un fractal, el patrón completo se replica en una porción mínima. Así, cada grado contiene en potencia el zodiaco entero. La dodecatemoria revela no lo subjetivo, como hace la anticia, sino lo transubjetivo, lo que precede y excede al yo individual. Se trata de una inscripción del alma en el campo simbólico común. Cuando Venus proyecta su dodecatemoria en Virgo, aunque esté dignificada en Piscis, revela la tensión entre el ideal amoroso y la experiencia encarnada en sacrificio. No es una contradicción, sino una memoria en acción. La exaltación solo puede desplegarse si enfrenta su sombra, si integra la condición de servicio, de exceso de deber, de control emocional que Virgo representa en el contexto de la carta de la que hablábamos. Tras su sistematización en la época helenística, las dodecatemorias no desaparecieron. Figuras como Firmo y como Aterno las incorporaron en sus obras, aunque sin describir en detalle sus métodos interpretativos. En su Seus Libri, Firmicus dedica un capítulo entero al cálculo de sus décimas partes, asegurando así su permanencia en el corpus astrológico latino hasta después de la caída de Roma. La peculiaridad de este autor radica en su tránsito religioso. Empezó escribiendo como pagano y terminó como cristiano, abandonando la astrología tras su conversión. Este viraje histórico no borró la huella doctrinal que sus textos habían dejado. Con la expansión del saber griego hacia el mundo árabe a partir del siglo VIII, los astrólogos del Islam medieval adoptaron y refinaron el uso de las dodecatemorias. Autores como Salim Shir, como Al-Khabisi, como Al-Balkhi y sobre todo Abraham Ben Ezra, figura clave de la tradición judeo-astrológica, conservaron esta técnica y la integraron en sus praxis, tanto para delineaciones natales como para técnicas predictivas. El caso de Humasar es especialmente destacable. Su obra sobre las revoluciones de los años de las natividades menciona las duodenarias más de 20 veces, recomendando su uso en prácticamente todos los métodos pronósticos. Lejos de tratarse de un arcaísmo, las dodecatemorias serán consideradas herramientas indispensables para captar las complejidades del destino humano. El término duodecimae o duodenaria no fue siempre empleado de forma técnica estricta. En los primeros textos griegos, la expresión podía referirse también a los signos zodiacales mismos, como imágenes celestes, los zeidión o los animálcula, tanto en el nivel solar como en el lunar. No obstante, a partir del siglo IX, el uso del término se fue precisando hasta referirse inequívocamente a la subdivisión de cada signo en 12 partes, tal y como se aplicaba en la astrología judicial. Esta formalización técnica reforzó su legitimidad doctrinal y consolidó la noción de que cada punto natal debe leerse también a la luz de su reflejo dodecatemónico. Así, la astrología tradicional continuó enriqueciendo su mapa del alma humana, integrando niveles de lectura cada vez más finos, aspectos, términos, decanatos, anticias, partes y ahora también dodecatemorias. La tradición persa y árabe consideró las dodecatemorias no como meras curiosidades técnicas, sino como elementos esenciales en la elaboración de pronósticos astrológicos. Abu Mashar, en su tratado sobre las revoluciones de los años de las natividades, uno de los textos más influyentes en la historia de la astrología predictiva, afirma expresamente que deben considerarse tanto las posiciones natales como las de la revolución de cada planeta, así como sus respectivas dodecatemorias. Esta triple observación permite precisar el sentido de los acontecimientos anuales como un retorno solar, una revolución lunar o un tránsito importante. La dodecatemoria en este marco actúa como un doble secreto, un espejo sutil de lo que está en juego en cada tránsito de dirección. Su análisis no solo describe el qué, sino que insinúa el cómo y el para qué, e introduce connotaciones simbólicas, resonancias colectivas o matices espirituales que el planeta no solo no contiene en su configuración literal. Por ejemplo, una conjunción de Saturno y Marte en revolución solar puede augurar dificultad, pero si la dodecatemoria de Saturno cae en Cáncer, el pronóstico podría adquirir una cualidad de conflicto vinculado a la herencia, la patria o a la figura materna, matizando el sentido del evento. La importancia que las culturas del libro, el Islam, el cristianismo y el judaísmo concedieron a las dodecatemorias tiene una justificación ontológica. El Corán dictado a Mahoma por el ángel Gabriel es un ejemplo emblemático de cómo en estas culturas la revelación se entiende como rememoración de un conocimiento primordial.
Esta lógica resuena con el principio de anamnesis. No se trata de aprender algo nuevo, sino de canalizar lo que ya estaba escrito en un plano superior de la conciencia. Las dodecatemorias en este sentido operan como formas simbólicas de canalización arquetípica, estructuras heredadas que el alma redescubre en sus configuraciones natales. Así como el libro revelado expresa la voluntad divina inscrita en lo eterno, la dodecatemoria expresa la resonancia estructural inscrita en el zodiaco como imagen del alma del mundo. Esta dimensión ha sido reiteradamente afirmada por los pensadores islámicos, judíos y cristianos, para quienes la repetición de ciertos patrones, ya sea en la historia o en la vida personal, obedece a principios espirituales que exceden la voluntad individual. Durante el Renacimiento, el uso explícito de las dodecatemorias decayó, aunque su huella se mantuvo latente. Algunos autores confundieron esta técnica con otras subdivisiones zodiacales, como las novenarias o las quintas partes. Sin embargo, ya en el siglo XX, algunos astrólogos contemporáneos, como John Addy, descubrieron su valor desde la perspectiva de la astrología armónica. Para Addy, las dodecatemorias equivalen al duodécimo armónico, es decir, una división del círculo zodiacal de 12 ondas de 30 grados replicadas dentro de cada signo. Pese a que esta interpretación difiere metodológicamente del principio tradicional de las dodecatemorias, que establece una secuencia de signos completo dentro de cada uno, el intento moderno confirma la persistencia simbólica del principio homotético. Todo signo contiene el zodiaco entero y toda parte refleja el todo. Esta noción, aunque debilitada en su fundamentación cosmológica, encontró eco entre algunos sectores de la astrología psicológica. Y bien, pues este ha sido el primer episodio de esta serie de 3 que voy a incluir dentro del blog, en donde voy a hablar de todas estas cuestiones, ¿no? En la próxima, pues iremos pues, profundizando en el aspecto tanto técnico, psicológico, interpretativo y sobre todo filosófico. Con lo cual, pues bueno, espero que me acompañéis en esta singladura y que os resulte interesante pues lo que vamos a tratar. En todo caso, pues os emplazo para mañana seguir hablando acerca de esta cuestión. Un abrazo muy fuerte y ya sabéis, haceros miembros si queréis seguir apoyando pues, al canal, suscribiros si no estáis suscritos y bueno, pues seguiremos en contacto.